Hola hermanos, una vez más fue necesario pausar las reuniones en la iglesia durante un domingo para sanitizar la iglesia por el COVID. Aunque hemos sido privilegiados de poder tener reuniones los domingos aquí en Atlanta, en todo el resto del mundo muchísimas iglesias están cerradas. ¿Será que alguien está intentando robar la iglesia del pueblo de Dios? Como en la película, creo que se llamaba Cómo el Grinch robó la Navidad. Se trataba de una criatura verde solitaria, cascarrabias, que intenta poner fin a la Navidad robando cosas navideñas de las casas de un pueblo en la víspera de Navidad. ¿Habrá un ladrón tratando de robar la iglesia a los cristianos en todo el mundo? Y si es así, el Grinch, el ladrón, ¿será Satanás? ¿Satanás es un ladrón? ¿Y pueden realmente robarnos la iglesia? Tantos acontecimientos en la historia, como guerras, dictaduras, malvadas y aún el comunismo, ha forzado al pueblo de Dios de dejar de ir a la iglesia. ¿Cómo será posible? En países como el nuestro aquí, con libertad de religión, ¿será que el COVID-19 proporcionó la excusa perfecta para atacar a la iglesia? Porque aún aquí en América muchos gobernadores aún están forzando a las iglesias a permanecer cerradas. En Nueva York, hace pocos días, miles de judíos se reunieron secretamente para asistir a una boda en una sinagoga. El gobernador de Nueva York, llamado Cuomo, multó a la sinagoga en miles de dólares por haber hecho eso y ordenaron restringir el número de personas a números ridículos, 10, 25, permitidas para adorar a Dios juntos. Y grupos católicos y judíos de Nueva York hicieron un juicio y llegó hasta la Corte Suprema por violación de sus derechos constitucionales de libertad de culto. Y en esta última semana, el Tribunal Supremo decidió 5-4, y eso gracias a la jueza que puso Trump, que si no hubiera sido 4-4, decidió 5-4 que el gobernador de Nueva York no podía prohibir ni restringir la asistencia a la iglesia o a la sinagoga, porque el Supremo Tribunal dijo, incluso en una pandemia, la Constitución no puede ser desaparecida ni olvidada. Pero ¿cuánto tiempo pasará antes que los jueces sean cambiados o corrompidos y gobernarán en contra de la libertad religiosa que está garantizada en la Constitución? Esta pandemia y cuarentena ha forzado un cambio en lo que era para nosotros normal y para los cristianos en el mundo, que era ir a la iglesia. Y es este un buen momento para reconsiderar una vez más las deficiencias y los peligros para la iglesia, sea físicamente reunidos en vivo o en virtual. No tardó mucho tiempo. Cuando empezó la cuarentena y la gente no podía ir a la iglesia, no pasó mucho tiempo que los líderes encontraron un sustituto para la iglesia y pronto por YouTube y otros medios se llenó la iglesia virtual. Zoom y otras plataformas se convirtieron en un sustituto para la asistencia a la iglesia y todo regresó a un nuevo normal, la iglesia virtual. Y otra vez la gente comenzó a confiar en esa comida rápida, el McDonald's, la iglesia virtual. Música de alabanza, clases, seminarios, sermones, conferencias online, en lugar de encontrar el verdadero propósito. ¿Qué es una iglesia? En lugar de encontrarse con Dios.
No dejes que la iglesia virtual te robe de una relación personal y real con Dios. No es que la iglesia virtual es malvada, pero hay tantas voces conflictivas. Muchas veces en la Biblia se dijo que había buenos y malos pastores, buenos y malos profetas, reyes y personas. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y que podíamos confiar en él porque él era la verdad. Recuerda cuando Jesús habló acerca de los días de su venida, en Mateo 24:4, Jesús dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ya nos han quitado la asistencia a la iglesia. ¿Podrán robarnos también la iglesia virtual? Pero aunque hoy aún se puede usar plataformas de internet para escuchar y seguir a los buenos pastores, predicadores y profetas, hay una sombra oscura que está descendiendo sobre el internet. ¿Qué es eso? Esa sombra es que más y más las plataformas de los medios están comenzando a censurar. Sí, a censurar. Aunque aquí la primera enmienda a la Constitución nos protege la libertad de expresión y nos protege contra la censura de gobierno federal y estatal y local, en estos últimos meses hemos visto algo extraño. Una censura en Internet, abiertamente en Estados Unidos, de Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, están bloqueando, suprimiendo, inclusive eliminando información. Al principio hacían unas notificaciones, ahora no, directamente bloquean. Incluso lo que solían ser organizaciones confiables de noticias que hemos seguido, ahora están torciendo la verdad, reteniendo información, mintiendo abiertamente. Y si lo peor es que la mayoría de las personas se los está creyendo. Y si YouTube, que tiene más de 1.000 millones de usuarios, sí, 1.000 millones, decide que va a prohibir el cristianismo y borrar todo contenido, la censura ya está ocurriendo en varios grados, en la mayoría de los países del mundo, ni hablar de China. Twitter ahora está suspendiendo las cuentas de cualquiera que vaya en contra de su póliza de pensar. Cualquiera que ellos quieren. En estos días cualquiera que menciona la palabra fraude electoral, desde organizaciones de noticias hasta senadores, sus cuentas están siendo bloqueados. Como ya han bloqueado mucho contenido diciendo que es discriminatorio, que induce al temor, a la confusión o a la violencia, entonces no quieren que uno escuche esas cosas. Es casi como en las películas de la Guerra de las Galaxias, ¿recuerdan? Las multitudes pasando al lado oscuro. Pero todavía hay un remanente. Hay los Jedi, como Luke Skywalker, un humilde granjero que se levantó y personalmente conoció y escuchó y siguió las enseñanzas del maestro Jedi Yoda. ¿Recuerdan? Él representaba las fuerzas del bien en el universo y le enseñó a resistir el mal, el imperio del mal y de la oscuridad. Y se convirtió en uno de los mayores Jedi que la galaxia había conocido, y junto con sus amigos, la princesa Leia y Han Solo, Luke lucha contra el imperio malvado y descubre la verdad y termina con la tiranía. ¿Recuerdas cuando se encontró con Darth Vader, ese vestido de negro que dijo, yo soy tu padre? Qué similar a lo que dijo Jesús, ¿no? Que había aquellos cuyo padre era el diablo. ¿Quién estará robando la iglesia? ¿Será Satanás? ¿Satanás es un ladrón? Me parece que no. Y me dirás, pero Juan 10:10 Jesús dijo, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Ha venido para que
Yo he venido para que tengan vida y en abundancia. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese versículo en un sermón? Hasta yo lo he predicado. O ves como las personas, la gente utiliza este versículo. Por lo general oirás que el ladrón es Satanás. Pero ¿sabes que jamás se ha usado a Satanás como una metáfora como ladrón? Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ni en cualquier otra literatura judía antigua se le menciona a Satanás como siendo un ladrón. Incluso en Juan 10, el diablo ni aparece en ninguna parte del contexto del pasaje. Pero otros ladrones sí están identificados. En todo el capítulo, que es un único discurso, está dividido en 3 parábolas, todas conectadas a un pastor. Así que si queremos entender lo que Jesús significó por ladrón, tenemos que mirar el contexto. Y una vez que vemos todo el discurso, se hace claro que el ladrón no es Satanás, sino son los oponentes de Jesús, los líderes religiosos humanos de Israel. En los años 1500, un comentarista, Thomas Hagetan, dijo que la persona que hizo la división del texto del Evangelio de Juan por capítulos y versículos, porque el original no tenía separaciones así, dijo que está mal dividido porque el capítulo 10 es una continuación del capítulo 9, los últimos 10 versículos. Y estas parábolas se contrastan con lo que él hablaba en esos últimos versículos, que él hablaba sobre él en contraste con los fariseos. También cada una de las 3 parábolas se tratan de un contraste entre Jesús y los líderes fallidos. Primeramente los porteros tontos que no saben la diferencia entre un ladrón y un pastor. Luego son ladrones que traen muerte, mientras que Jesús es la puerta del corral que trae la vida. Y finalmente son las manos contratadas que abandonan las ovejas a primera señal de peligro, mientras Jesús es el buen pastor que se queda en la puerta y da su vida para proteger a sus ovejas. Jesús es claro cuando dijo: todos los que vinieron ante mí son ladrones y bandidos. Todos los que vinieron. No era uno que era Satanás. Y dijo: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Se refiere a los líderes religiosos que nos roban, nos dañan, queriendo o sin querer, nos engañan o los guían por caminos que no son hacia el cielo, que destruyen y quitan nuestra vida. Incluso hoy se puede decir lo mismo de tantos líderes de la iglesia online. En Mateo 23 lo describió perfectamente, que ese ladrón viene solo para robar. En contraste, Jesús es lo opuesto. En lugar de robar, Él nos da todas bendiciones. En lugar de matar, da vida. En vez de destruir, construye. Y otra razón es la figura del pastor. Por casi 1000 años antes que Jesús nació, se usaba como una metáfora por un rey o un líder. Quizás Jesús usó esa metáfora allí. Quizás por eso fue que unos versículos después, en Juan 10:24, las multitudes de pronto le preguntan: ¿pero eres tú el Mesías? ¿Eres tú el rey que esperábamos? Casi todos los padres de la iglesia acordaron que el ladrón a la cual se refiere ese capítulo de Juan no es Satanás. Son los líderes fallidos de Israel, como los fariseos. Y ninguno de ellos siquiera sugirió que Jesús hablaba de Satanás como ladrón. Todos los comentaristas de la era de la Reforma hasta el siglo XIX estaban de acuerdo que el ladrón eran líderes humanos fallidos y su enseñanza falsa. Ni un comentario de aquellos siglos que incluso mencionaron la interpretación de que el diablo se refiere a Satanás, dijeron: no lo es. Juan Calvino dijo: no se refiere al Satanás como el ladrón, pero sí mencionó que son maestros
falsos y mencionó que Satanás es la fuente de esa enseñanza falsa y es la fuente de aquellos que roban. Debo confesar que muchas veces yo mismo he usado esa escritura y he llegado a la conclusión de que era Satanás que es el ladrón, que roba, que mata y que destruye. Lo hice pero siguiendo una conclusión lógica. Si alguien viene a tu casa y te faltan cosas, concluyes que era un ladrón. Cada vez que ha venido a visitarme el diablo, Satanás, desaparecieron muchos de mis tesoros. Entonces, si no es un ladrón, ¿por qué me falta cuando él me visita la alegría, la paz? ¿Por qué se lleva el amor, la esperanza? ¿Por qué se lleva las bendiciones, la prosperidad? Si no es ladrón, entonces, ¿por qué y cómo se lleva nuestras preciosas pertenencias? En Juan capítulo 8, 2 capítulos antes del que estamos hablando, versículo 44, Jesús dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre hacéis. Fue un asesino desde un principio y no había en él verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla una mentira, habla de la suya, porque es un mentiroso y el padre de la mentira. Entonces el diablo no es ladrón, pero sí es mentiroso, influenciador de mentiras con palabras. O sea, el diablo es un estafador. Entra un ladrón y se te roba, pero tú no le has dado derecho. Lo hizo contra tu voluntad, pero un estafador es un mentiroso que se lleva tus cosas con tu permiso. Cada año, aquí en América, casi el 7% de la población son víctimas de estafas y fraudes. En un año, el número de víctimas de fraude pueden alcanzar los 17 millones y una pérdida de 17.000 millones de dólares. Toda la semana recibo llamados de personas con un acento indio que quieren estafarme, que son del gobierno, que son de los impuestos, que son de aquí, que perdí que la tarjeta de crédito está robada, lo que sea. Y eso es lo que hace el estafador. Es una persona que con mentira te engaña o engaña a otros persuadiéndolos para que crean algo que no es verdad. Se aprovechan de la codicia, de nuestros miedos, inseguridades, curiosidades, como Eva en el jardín, hasta que nosotros por fin convencidos concedemos y le entregamos nuestros bienes. Sí, Satanás fue estafador desde el principio en el jardín de Edén. Engañó a Eva para desobedecer a Dios y renunciar a todo lo que Dios le había dado, renunciar a la vida eterna. Él no es culpable de forzarla ni de robarle nada. Él mintió, inclusive utilizó la verdad parcial, que es lo mismo que una mentira. Se oye estos días mucho aquí en Estados Unidos la palabra conceder. Le están pidiendo al presidente que conceda, que renuncie su reclamo de haber ganado las elecciones. Esa palabra vino de Hillary Clinton, que no hace muchos meses le dijo a Biden, el vicepresidente, candidato a la presidencia, pensando que él perdería la elección, le dijo: haga lo que haga, jamás concede. ¿Qué es conceder? La descripción de conceder es admitir que algo es verdadero o válido después de haberlo negado o haberlo resistido por primera vez. También significa entregar o dar algo que nosotros poseemos. Eso es conceder. En estos días y en los próximos días, no dejes que tu corazón sea estafado. No dejes que se turbe tu corazón. No concedas, nunca concedas, nunca permitas que seas estafado por el diablo y que se lleve tu amor
que se lleve tu esperanza, que se lleve tu paz, que se lleve nuestra alegría de la vida y el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Más y más estamos viendo los gobiernos tratando de cerrar escuelas y organizaciones cristianas. ¿Y si un día no podemos regresar a la iglesia? Muchas veces en la historia los cristianos han sido perseguidos y tuvieron que hacer de sus casas y sus familias una iglesia personal íntima, con solo la Biblia como guía. Así que aunque Satanás es mentiroso y convenza a las personas, aún convenza a los gobiernos o a los tribunales a robar a la iglesia de las reuniones, de su libertad de adorar a Dios, aún por internet, como en China, está prohibido ir a una iglesia o tener reuniones online. Sin embargo, nadie podrá quitar nuestra comunión con Dios de nuestros corazones y de nuestras mentes, aunque nos pongan en cárcel, porque la iglesia no es Dios, porque la iglesia está dentro nuestro. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros, no en un edificio con una cruz en su fachada. Y Él estará con nosotros allí donde haya 2 o 3 reunidos. Y ahora, una vez más, estamos y estaremos quizás enfrentados con un gran cambio para la iglesia. Tendremos que encontrar nuestro camino de regreso a la iglesia personal, a la relación con Dios personal, que nadie puede sacarnos a menos que se lo concedamos. Intentarán separarnos de las formas de la iglesia, de la religión, de la liturgia, pero nadie podrá separarnos de Dios. Porque está escrito, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? Ni la muerte, nada. Y aunque siempre nosotros hemos tratado de luchar en contra de las formas religiosas y la liturgia, y cantar por cantar nada más, canciones vacías pero de la boca pero no del corazón, y hemos siempre tratado de buscar una relación personal con Dios y con su presencia, pero sin embargo es tan fácil relajar y entregarse a la conformidad y a la tradición de ir a la iglesia, cantar unas canciones, un himno, orar, escuchar un mensaje y volver a casa. Así que hoy, aquí yo estoy online con ustedes porque no he podido ir a la iglesia, no podemos ir a la iglesia hoy. Ya el domingo que viene, si Dios quiere, estaremos aquí. Así que, ¿qué hacemos hoy que no tenemos iglesia? Hoy que no podemos cantar, orar, bailar, saltar, bueno, abrazarnos no, pero por lo menos vernos unos a otros. ¿Qué podemos hacer? Recuerda la antigua costumbre de las devociones familiares y la relación personal con Dios. Recuperemos la celebración de la antigua congregación de Israel, el día de descanso, el día que Dios ordenó para desconectarse del resto de la semana, de todas las cosas de la tierra que nos rodea y mirar hacia el cielo. Un día donde en cada casa hay una iglesia personal y familiar, el día de descanso, que puede ser cualquier día, y en la historia ha pasado de ser el sábado al domingo. Cualquier día de la semana que separemos puede ser nuestro día de descanso, nuestro Shabbat. Un día para tomar el tiempo, para reunirse y honrar a Dios, para leer, orar, meditar en su palabra. Un día para desconectarse de las cosas que son menos importantes y conectarse con aquellos que son los más importantes. Nosotros hace unos días aquí celebramos el Día de Acción de Gracias y pasamos con nuestra familia, todos juntos, una comida y comunión.
no hay nada más importante que la familia. Un día de descanso, que es un día después de 6 días de arduo trabajo, lucha, agotamiento. Debemos incluir en nuestras prioridades el día de descanso. Qué importante es un buen descanso la noche, ¿verdad? Y qué difícil es una noche de insomnio. Insomnio causado por los conflictos dentro nuestro que interfieren con nuestro descanso. Que podamos celebrar hoy el Día de Dios, un día de descanso y de comunión con nuestro Creador, con nuestro Salvador Jesucristo. Podamos desconectarnos de nuestras actividades, nuestros horarios, de lo que está pasando en el mundo. No creo que se acabe hoy. Mañana todavía estará, mañana podrás ponerte al día. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, termino con estas palabras de Jesús. He aquí yo vengo rápidamente. Sostén lo que tienes y que ningún hombre tome tu corona. No te dejes ser defraudado, no te dejes ser robado, no te dejes ser engañado por el estafador, que nadie robe tu corona, que nadie se lleve la iglesia que está dentro de tu alma. Nunca concedas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor cause su rostro brillar sobre ti, el Señor tenga misericordia de ti y que el Señor te conceda la paz. Amén. Amén. Hasta el domingo que viene. Nos vemos.